Ahí en esta confluyen, por supuesto, como en toda la historia, ¿no es cierto? Confluye la intervención de Dios y la intervención de los hombres, ¿no es cierto? En este destino, o en esta historia de Jesús, coinciden. Por un lado, lo que es el designio divino, porque Jesús, cuando viene a este mundo, viene para algo específico y viene para algo concreto, ¿no es cierto? O sea, por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó de María la Virgen, ¿no es cierto? O sea, que fundamentalmente el Señor viene por distintos motivos. Uno, para salvarnos de nuestros pecados, para redimirnos, ¿no es cierto? Y también para mostrarnos el camino que nos conduce al cielo, para mostrarnos cómo es Dios, ¿no? Entonces, por una parte, él ha venido, él sabía cuál era su destino, ¿no es cierto? El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy yo a tomar, ¿no? Como diciendo, ¿acaso yo me voy a escapar de lo que es el motivo por el cual yo he venido al mundo, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado, también hay una serie de circunstancias de tipo humano, acontecimientos de tipo humano, que van, todos ellos podríamos ir como conduciendo a ese resultado final de Jesús, que es apresado, que es condenado y que es condenado a la cruz, ¿no? Entonces, hay varias circunstancias que confluyen, todas ellas en general es el rechazo que Jesús produce en los conductores religiosos del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Había algunas cosas que eran difíciles para ellos, que eran difíciles de entender. Por ejemplo, ellos tenían la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés que había sido dada por Dios, pero que era una ley imperfecta, era una ley que era una preparación, ¿no? Una preparación hasta que Jesús viniera. Pero entonces esa ley fundamentalmente estaba hecha de una serie de mandamientos que estaban destinados, era una serie de mandatos externos, ¿no es cierto?, que estaban destinados a enseñarles algo más profundo. Por ejemplo, eh, en honor de la creación, Dios que había creado el mundo en 6 días y el séptimo día había descansado, entonces, muy bien, entonces el día del sábado para ellos era el día del descanso de Dios, entonces era un día sagrado, y entonces habían hecho toda una especie de podríamos decir como de praxis, ¿no es cierto? Habían sacado una serie de conclusiones, ¿no? Qué sé yo, extremas, ¿no? No se podían dar más de no sé cuántos pasos, porque si vos dabas más de ese número determinado de pasos, ya estabas infringiendo el sábado, no podías usar una muleta el día de sábado, una cosa increíble, no se podía escribir el día de sábado, ¿no? No se podía curar el día de sábado, entonces tenían toda una práctica, ¿no es cierto?, una bibliografía, podríamos decir, de cosas que no se podían hacer, pero habían desfigurado la ley y ellos, en vez de entender eso como algo, como un modo de honrar a Dios, entendían que eso era una cosa que había que este, practicarla de una manera absolutamente este, tajante, ¿no? Lo mismo la purificación de los vasos, ¿no es cierto? Todas estas cosas tenían como razón de ser. Ellos, por ejemplo, hacían un montón de abluciones, se lavaban las manos, bueno, todas una serie de cosas que hacían, que Dios las había propuesto para que ellos entendieran la pureza interior, pero los judíos se habían quedado en la parte externa, ¿no? Entonces, el modo que tiene Jesús de interpretar la ley, por ejemplo, que cura en sábado, ¿no es cierto? O que eso pasa por alto algunas de esas disposiciones legales, entonces ellos lo consideran como que él es un irrespetuoso de la ley, ¿no? Jesús decía, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a llevarla a su cumplimiento, he venido a hacer que la ley llegue a su sentido último. Pero ellos pensaban que
estaba en contra de la ley. Lo mismo, por ejemplo, cuando él hablaba del templo. Entonces, para los judíos era muy importante el templo. Por ejemplo, tenían un problema serio con la gente de Samaria, porque los samaritanos decían que había que honrar a Dios en un monte de Samaria, y ellos decían que había que honrar a Dios en Jerusalén. Entonces Jesús habla del templo de su propio cuerpo. ¿Bien? En un momento determinado, eh, él dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, ¿no? Entonces, claro, ellos interpretan como que Jesús quería destruir el templo, ¿no? Lo que Jesús quería decirle es que el verdadero templo de Dios era Él mismo, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes me quiten la vida, yo voy a reconstruir ese templo en 3 días, al tercer día yo reconstruiré ese templo que ustedes han destruido. Bueno, por otra parte también los judíos habían sido educados en el, esto un poquito ya lo habíamos visto en clases anteriores, los judíos habían sido el único pueblo monoteísta del Antiguo Testamento. Entonces, ellos, cuando Jesús dice, antes de que Moisés existiera, yo soy, está utilizando los mismos términos que utilizaba Yahvé en el Antiguo Testamento para decir que él era Dios. O sea, él está afirmando que él es Dios, que el Padre y él son una sola cosa. Entonces, eran temas que verdaderamente les resultaba, podríamos decir, como muy difícil de compaginar. Todo esto mezclado, y que en última instancia el motivo último viene a ser esa envidia que le tenían, ¿no? Porque la gente lo seguía a Jesús, y entonces la gente decía, claro, Jesús veía que Jesús era misericordioso, y que los príncipes, los sacerdotes no eran misericordiosos, ¿no? Ellos, que se veían a una mujer adúltera y la querían apedrear. Entonces, claro, Jesús eh, era misericordioso, ¿no? Entonces la gente eh, se iba detrás de Jesús, se iba detrás de Jesús, y ellos no podían soportar que Jesús hiciera milagros, que Jesús fuera seguido por la gente de esta manera, ¿no? De hecho, el momento en el que deciden matarlo a Jesús es después de la resurrección de Lázaro, ¿no? Este hombre hace muchos signos, y ahí es donde deciden ya, digamos, como acelerar todos los acontecimientos, tomarlo a Jesús prisionero y entregarlo en las manos de los romanos, ¿no? Bueno, por tanto, en la muerte de Jesús confluyen, ¿no? Ese designio divino de siempre, y también esas circunstancias que venían de alguna manera ya mezclándose entre ellas, ¿no es cierto? Y confluyen en este desenlace último, ¿no? ¿Por qué por qué Jesús va decididamente, ¿no es cierto?, a morir, y a morir de esa manera? El motivo último en el designio divino es el gran amor que Dios nos tiene, ¿no es cierto? Darnos hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, dame una prueba de amor, ¿no? La prueba de amor que va a dar Jesús es la prueba de amor más grande que me puede dar alguien, que es, como él mismo lo dice, ¿no? Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, Jesús nos iba a dar una prueba de amor, Dios nos va a dar una prueba de amor en la persona de Jesús, porque efectivamente esa es la manera de demostrarnos ese interés real, ese amor real que Él tiene por nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia, y si no la hemos tenido, alguna vez la vamos a tener, de qué importante es que alguien, cuando estamos en un momento de necesidad, alguien se ponga a nuestro lado y alguien nos diga, yo estoy con vos. Alguien nos diga, yo confío en vos. Alguien nos diga, yo te banco. Alguien me diga, deja que esto
esto yo lo arreglo. Cuando uno se encuentra con gente así, entonces uno es cuando dice, bueno, yo por esta gente me recontrajuego, ¿no? Bueno, no sé qué está pasando acá. Yo por esta gente me recontrajuego, por esta persona me juego, ¿no? Esto es lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Él llevó sobre sí nuestras enfermedades, dice el libro de Isaías, ¿no? Soportó nuestras dolencias. Y también nos dice San Pablo, una de las cosas que manifiesta ese gran amor de Jesús por nosotros es que muy poca gente está dispuesta para entregar la vida por alguien, ¿no es cierto? Alguno podrá entregar la vida por una persona buena, por una persona justa o por un amigo, pero lo que hace brillar el amor de Dios por nosotros es que Él, cuando todavía éramos pecadores, Él murió, ¿no es cierto?, por nuestros pecados. Él llevó sobre sí todo lo que, podríamos decir, Él se hizo cargo de algo que no le correspondía. Es como si viene una persona, nosotros tenemos una deuda, y entonces viene alguien, y entonces lo que nosotros debíamos, Él viene y lo paga, ¿no? De hecho, la palabra redención viene de algo muy parecido a esto que les acabo de contar. Redención viene del latín redemptio. La emptio es la compra. Entre los romanos, el contrato de compra-venta era la emptio et venditio, la compra y la venta, ¿no? Entonces, ¿qué es la redención? En la Edad Media se fundaron bastantes órdenes religiosas que tenían como finalidad lo que llamaba la redención de los cautivos. O sea, en los ejércitos, en las guerras, tomaban esclavos, ¿no? Cuando no los mataban a los vencidos, los tomaban como esclavos. Y entonces había negociaciones. Uno podía volver a comprar por dinero, ¿no es cierto? O por otras cosas, podía recuperar a la persona, al aliado que había caído en la esclavitud, que había caído en poder del enemigo, ¿no? Entonces a eso se lo llamaba la redención de los cautivos. O sea, yo volvía a comprar lo que antes fue mío. O sea, este amigo o este pariente o esta persona de mi ejército, ¿no es cierto?, que antes era mío, podríamos decir, lo perdí por la guerra. El que venció en la guerra me lo robó y yo lo vuelvo a recuperar, ¿no es cierto? O porque lo canjeo por otras personas o porque pago un rescate, ¿no? Bueno, por eso se utiliza también el término redención, es decir, el Señor se hace cargo de nosotros, se hace cargo, lleva sobre sí ¿no es cierto? Esto que nosotros nos hubiera tocado a nosotros, ¿no es cierto? Digamos, hacer lo suficiente por nuestras faltas, y entonces él es el que se pone en nuestro lugar, y Él es esa víctima inocente, ¿no es cierto? Él prefiere padecer Él por nosotros antes de que nosotros tengamos que padecer. Evidentemente, esto es para nosotros una enorme esperanza, ¿no? Porque, bueno, también dice San Pablo, ¿no? Si Dios entregó su vida por nosotros, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que no va a estar dispuesto a hacer, ¿no? Por lo que nosotros estemos necesitados. Quiso someterse también a las cosas más difíciles que los hombres tenemos que sobrellevar. La muerte en la cruz era una muerte absolutamente, de las más dolorosas de todas, ¿no es cierto? A Jesús le costó, le costó ese sudor de sangre, ¿no?
una vez leí que cuando Jesús está en el huerto de los olivos y está sudando sangre, ese sudor de sangre se produce por el esfuerzo interior que Jesús tiene que hacer para poder soportar y para poder tomar la decisión de seguir adelante, ¿no? O sea, él sabía lo que se le venía adelante, sabía todo lo que iba a sufrir, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral, espiritual. Y entonces Jesús, para poder aceptar y para poder afrontar todo eso que se le viene encima, tiene que hacerse una violencia interior fuertísima, ¿no? Y esa violencia interior que él se hace es lo que de alguna manera le produce eso como ese sudor de sangre, ¿no? O sea, como si se le rompieran unas venas o unas arterias o qué sé yo, bueno, pequeños conductos por donde va la sangre, y eso le produce ese sudor de sangre, ¿no? La violencia interior que tuvo que hacerse para aceptar todo esto, ¿no? Aún así, él está dispuesto a soportar todos los dolores físicos y, y hasta nos resulta difícil muchas veces entender las palabras que el mismo Jesús pronuncia, ¿no? Hace unos años me decía un amigo mío, ¿cómo es posible que Jesús diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me dice, explícame esto, porque a mí eh, esto no me cuadra, esto no me cierra, no entiendo cómo Jesús no se puede equivocar, no puede pensar que Dios lo abandonó, porque si Jesús es Dios, ¿cómo va a pensar que Dios lo abandonó? Entonces, hay distintas explicaciones que dan, ¿no? Algunos, eh, Juan Pablo II, por ejemplo, una de las cosas que explica es que en realidad Jesús quiso atravesar por esas dificultades porque muchas veces lo que quiso hacer es que nosotros supiéramos que Él había atravesado por las cosas más tremendas por las que el hombre puede atravesar. A nosotros eso a veces que nos pasa, ¿no es cierto? Que no tenemos, que nos sentimos absolutamente desamparados, que nos damos cuenta de que no hay nadie que pueda echarnos una mano, que no hay nadie que pueda ayudarnos. Eso es lo que él también voluntariamente quiere atravesar. Él está en una situación en la cual los hombres están, el imperio romano está en su contra, digamos, todo el poder de los romanos está en su contra, su pueblo, que es el pueblo judío, es el que lo está entregando, sus discípulos no lo pueden defender. Y entonces le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, y sabe que el Padre tiene decidido y tiene dispuesto algo para lo que, y él ya sabe que él va a ese camino y a ese destino, ¿no? Entonces, él quiso atravesar a propósito por esta circunstancia de absoluto desamparo en la que a veces nos encontramos los seres humanos, ¿no? Para que sepamos que todas las cosas que nos pueden suceder a él ya le han sucedido. Él voluntariamente ha querido atravesar por todas esas cosas, ¿no? Lo mismo cuando le pregunta Pilatos, ¿no es cierto?, si es rey, entonces dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera dicho a mis hombres que vinieran a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Y además dice otra cosa todavía más importante, dice, nadie me quita la vida, yo entrego mi vida y la vuelvo a retomar, ¿no? Es decir, en todo momento Jesús está diciendo, yo estoy acá en estas circunstancias porque yo tengo el poder para zafar, pero no estoy utilizando ese poder, ¿no? O sea, yo estoy acá porque quiero, porque esto yo lo he elegido voluntariamente, ¿no? Y evidentemente, cuando Jesús dice esas cosas, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no cree que Dios lo abandonó, él sabe que Dios no lo abandonó, pero él está manifestando no una cuestión de tipo intelectual, sino
lo que él siente, lo que él experimenta, ¿no? Él está diciendo, o sea, mi situación me lleva a decir esto no porque yo crea que me abandonó, sino porque estoy experimentando la más absoluta y la más extrema situación de desamparo. Bueno, este es un poquito el resumen de lo que es esa entrega de Jesús en la cruz, ¿no? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si les ocurre algo. Por ahí me quedé pensando, ¿no? La ley de Moisés, todas esas leyes, o sea, el origen de eso es la mala interpretación del hombre, o como eso, ¿no? Ajá, está bien. Dios va revelando la verdad revelada por partes, ¿no? De a poquito. Entonces, los va conduciendo a los hombres al conocimiento de la verdad de a poco. Entonces, cuando le va dando leyes, no les va dando de entrada las leyes más perfectas de todas, sino que les va dando leyes que a las personas las ayuden a ir creciendo, ¿no? Hay una parte de la ley de Moisés decía que no había, dicen, no maldecirás al sordo ni harás zancadillas al rengo. A mí me divierte mucho porque podríamos decir, es como que le está enseñando las cosas más elementales, es decir, tiene que, porque eran como muy rudos, ¿no es cierto? Eran primitivos, eran como cavernícolas a los que le tenían que ir diciendo las cosas muy concretas y muy específicas. Entonces, por ejemplo, para enseñarles la importancia de la pureza interior, empezaba enseñándoles la pureza exterior. Entonces, por eso hay que purificarse, por eso hay que hacer estas abluciones, por eso tenés que lavarte los pies antes de entrar, por eso tenés que lavarte las manos antes de comer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una manera de enseñarles a través de lo externo, de llevarlos a una perfección mayor que es la perfección interior, ¿no? La pureza interior. Entonces, ellos se habían quedado en la parte solamente externa, no se habían dado cuenta de que el objetivo era llegar a esa pureza interior, a esa bondad del corazón, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en un momento determinado dice Yahvé, estoy harto de los sacrificios. Porque entonces, ¿qué hacían? Cuando alguien cometía un pecado, entonces una manera una de esas cosas exteriores, podríamos decir, para purificarse de los pecados era hacer algún sacrificio. Ofrecerles un cordero, o sea, porque para que ellos aprendieran a que de alguna manera tenían que privarse de algo de valor para poder purificarse interiormente, ¿no? O sea, entregar algo de valor era una manera de purificarse interiormente. Pero entonces ellos se habían quedado simplemente en que tenían que ofrecerle eso y entonces ya se quedaban con eso y se olvidaban de convertirse de corazón, ¿no? En vez de apartarse del pecado, bueno, te ofrezco el pollito, te ofrezco el cerdito, te ofrezco, ¿no?, la vaca y ya me quedo tranquilo, ¿no? Y sigo pecando. Entonces, se habían quedado solamente con el mandamiento externo. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Jesús viene a decirles, no se queden con el mandamiento externo. Eh, lo que yo quiero es un corazón limpio, ¿no? Entonces, ellos no habían entendido eso y se habían quedado simplemente en un cumplimiento muy farisaico, ¿no? O sea, que la palabra farisaico de alguna manera ha quedado como una especie de sinónimo de cumplimiento exterior sin ir al fondo de la ley, ¿no? Quedándose Pero solamente con la letra de lo la que ley. me pasa a mí es que cuando a veces uno trata de llevar la fe o de explicar algo en un mundo moderno, digamos, que a veces se ve representado como los fariseos en su momento, ¿no? Yo digo y pienso, bueno, a ver, ¿por qué la gente pensaban que se purificaba externamente, ¿no? Tratando de hacer la paradoja de lo que era antes la sociedad con la actual, como que me hace pensar en eso, ¿no?
Bueno, sí, hay eh, mucha hipocresía, ¿no? O sea, eso no es una cosa propia y exclusiva de los fariseos. No todos los fariseos eran así, había algunos fariseos que eran buenos, ¿no? Este, pero bueno, eso que pasaba con la ley de Moisés también nos puede pasar a nosotros actualmente. Y a la hora de llevar el mensaje cristiano y de hablar de las cosas de Dios, a la gente le importa mucho, mucho más, por eso es tan importante el testimonio de la propia vida. Eh, es importante hablar de las cosas, ¿no? Es importante dar doctrina, es importante hablar de lo que Jesús enseñó, pero también es importantísimo que la gente vea en la vida de la persona que habla, que la persona que vea integridad, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si nosotros hablamos de misericordia, pero no somos misericordiosos, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué estás predicando? ¿No? Nosotros hablamos de perdón, pero no sabemos perdonar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la gente busca mucho eso, ¿no? Eh, porque la hipocresía es una de las más, de los enemigos más serios, ¿no? Que tenemos para poder transmitir el mensaje cristiano.